Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, y no voy a andarme con rodeos. Vamos a sumergirnos en el drama, en los rumores, en todo lo que ha estado circulando en torno a Demet Özdemir y Can Yaman. Hablamos de esa ruptura que dejó superíndice 3 a mu, SD1 con el corazón superíndice 3 n roto y un sinfín de preguntas. Vamos a desenredar esta madeja de información superíndice 3n, separando la verdad de la ficción superíndice 3n y, lo mu es importante, explorando lo que realmente pudo haber pasado. Antes de empezar, si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte a mi canal. AQ encontraru es lo último en noticias de celebridades, dramas amorosos, y por supuesto, mucho chisme jugoso como el que tenemos hoy. Asu que dale clic al botoncito de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ahora vamos al meollo del asunto. Demet y Can y Demet, una pareja que parecua sacada de un cuento de hadas, un romance que floreció superíndice 3 en la pantalla y que muchos esperaban que se extendiera a la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Desde el principio su relación superíndice 3n estuvo rodeada de especulaciones, de rumores, de miradas escrutadoras que analizaban cada gesto, cada palabra, cada publicación superíndice 3n en redes sociales. Se convirtieron en el centro de atención, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, con legiones de fans que esperaban el anuncio del próximo paso, el matrimonio. Esa presión, desde el inicio, ya era un factor a considerar. Y luego llegó superíndice 3 el silencio. Un silencio ensordecedor que presagiaba lo inevitable, la ruptura. Los fans desolados se preguntaban ¿qué copyright había pasado? ¿Infidelidades? ¿Incompatibilidad de agendas? ¿Presión superíndice 3 en medio tica? Las teorías abundaban alimentadas por la sed insaciable de noticias del corazón y las especulaciones en redes sociales. Cada pequeño detalle, cada me gusta eliminado, cada comentario interpretado fuera de contexto, se convertía en combustible para la maquinaria de rumores. Era una tormenta perfecta de expectativas rotas y desinformación. Demet, por su parte, siempre ha sido muy discreta con su vida personal. No es de las que airea sus intimidades en los medios, y mucho menos de su copyright ese de una ruptura tan mediática. Ella siempre ha buscado proteger su privacidad, entendiendo que su trabajo como actriz la pone en el ojo público, pero que su vida personal es un terreno sagrado. Esta actitud reservada, aunque admirable, también alimentaba las especulaciones, ya que la falta de información oficial permitía que los rumores florecieran sin control. Can, por otro lado, tiene una personalidad muy extrovertida, pero también copyright N ha mantenido un perfil relativamente bajo sobre este tema en particular. A pesar de su carisma y su cercanía con los fans, Can siempre ha demostrado ser consciente del impacto de sus palabras y acciones. Aunque más abierto que Demet, también optó por el silencio, posiblemente buscando protegerse a sí mismo y a la imagen de ambos. Pero entonces empezaron a surgir más menos pistas, comentarios sutiles en entrevistas, publicaciones en redes sociales que parecían dirigidas, a nadie en particular, pero que los fans observadores interpretaron como indirectas veladas. Eran mensajes crípticos, frases ambiguas que podían interpretarse de mil maneras diferentes, pero que los fans, con su dedicación casi detectivesca, intentaban descifrar. Cada palabra era analizada, cada emoji interpretado, en una búsqueda desesperada por entender lo que había sucedido realmente. Y aquí es donde se pone interesante. Empezaron a filtrarse informaciones de fuentes cercanas a la pareja, relatos que pintaban un panorama mucho turbulento de lo que se mostraba al público. Se hablaba de celos, de inseguridades, de diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales y sus expectativas de futuro. Estas fuentes cercanas, a menudo anónimas y con agendas ocultas, eran una fuente inagotable de rumores y especulaciones. Sus relatos, aunque imposibles de verificar, contribuían a crear una imagen más compleja y dramática de la ruptura. Uno de los rumores persistentes era la supuesta intromisión superíndice 3n de terceras personas. Se mencionaba a otras actrices, a otros actores, a managers ambiciosos que buscaban sacar provecho de la relación superíndice 3n entre Demet y Can. No puedo confirmar si esto es cierto o no, pero lo que sí puedo decir es que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo se ven influenciadas por factores externos, por la competencia, por la ambición superíndice 3n y a veces por la envidia.
La industria del entretenimiento es un entorno implacable, donde las relaciones personales pueden ser vistas como oportunidades de negocio. La presión por mantener la imagen pública, el deseo de alcanzar el éxito y la competencia constante pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Otro factor que pudo haber contribuido a la ruptura fue la intensa presión superíndice 3N mediática. Imaginen tener cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que publican, analizada al milímetro por millones de personas. Imaginen la dificultad de mantener una relación superíndice 3N normal bajo esas circunstancias. Es una presión superíndice 3N abrumadora que puede desgastar incluso a las parejas su superíndice 3 lidas. La constante vigilancia de los medios y las redes sociales, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, la falta de privacidad y la presión por complacer a los fans pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Además, no debemos olvidar que Demet y Can son dos personas con personalidades fuertes y aspiraciones propias. Ambos son superíndice 3 venes, talentosos y ambiciosos. Es posible que en un momento dado, sus caminos hayan empezado a divergir, que sus prioridades hayan cambiado y que simplemente hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que ya no eran compatibles como pareja. El crecimiento personal, la evolución de los objetivos y la búsqueda de la propia identidad son procesos naturales que pueden llevar a la separación de dos personas, incluso si en algún momento estuvieron profundamente enamoradas. Y aquí viene la parte que a muchos les interesa: Demet ha explotado, realmente revelando todo. Bueno, la verdad es que no ha habido una declaración superíndice 3N explosiva y pública por parte de Demet donde revele detalles íntimos y escandalosos sobre su ruptura con Can. Pero ha habido a lo largo del tiempo entrevistas y comentarios que, interpretados en conjunto, dan una idea de lo que pudo haber sucedido. No esperen una confesión detallada y gráfica, porque eso no va a ocurrir. Demet ha demostrado ser demasiado discreta y respetuosa para eso. Pero sí, a través de sus palabras y sus acciones, podemos intuir algunas de las razones que llevaron a la ruptura. En algunas entrevistas, Demet ha hablado de la importancia de la confianza y el respeto en una relación superíndice 3N. Ha mencionado la necesidad de tener espacio para crecer individualmente y de no sentirse asfixiada por la pareja. Estas declaraciones, aunque generales, pueden interpretarse como una alusión superíndice 3N a los problemas que pudo haber enfrentado con Can. La falta de confianza, el irrespeto, la sensación de estar atrapado en una relación y la falta de espacio para el crecimiento personal son factores que pueden erosionar cualquier relación, por más fuerte que parezca. También Copyright N ha habido informes de que Demet se sintió superíndice 3 decepcionada por ciertas actitudes de Can, por su falta de compromiso en algunos momentos, por su tendencia a dejarse llevar por la fama y la atención superíndice 3N mediática. Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero provienen de fuentes que supuestamente tuvieron acceso a información superíndice 3N privilegiada. Es difícil saber con certeza si estos rumores son ciertos, pero lo que sí es evidente es que la fama y la atención mediática pueden tener un impacto negativo en las relaciones personales, especialmente cuando una de las partes se deja llevar por el ego y olvida la importancia del compromiso y la humildad. Lo que es cierto es que Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Ha sabido seguir adelante con su vida, enfocándose en su carrera y en sus proyectos personales. Se ha casado, ha formado una familia y parece estar muy feliz. Esto demuestra que a pesar de las dificultades que pudo haber enfrentado en el pasado, ha logrado superarlas y construir una vida plena y satisfactoria. Su capacidad para superar la adversidad y seguir adelante con su vida es una inspiración para muchos de sus fans. En cuanto a Can, también Copyright N ha seguido adelante con su carrera y su vida personal. Ha participado en varios proyectos internacionales, ha viajado por el mundo y ha seguido conquistando corazones con su carisma y su talento. Can ha demostrado ser un artista versátil y un hombre ambicioso, dispuesto a perseguir sus sueños y a expandir sus horizontes. Es importante recordar que la vida continúa, y que tanto Demet como Can merecen la oportunidad de ser felices y de construir sus propias vidas, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. En definitiva, la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un evento que conmocionó superíndice 3 al mundo del espectáculo, pero también Copyright N fue una lección superíndice 3N sobre la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de mantenerlas bajo la lupa de la fama y la presión superíndice 3N mediática. No hay una única verdad sobre lo que sucedió superíndice 3, pero podemos extraer algunas conclusiones a partir de la información superíndice 3N que tenemos disponible.
La incompatibilidad de agendas, la presión superíndice 3N mediultica, la posible intromisión superíndice 3N de terceras personas y las diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales y sus expectativas de futuro, son algunos de los factores que pudieron haber contribuido a la ruptura. La idealización de la pareja por parte de los fans, la romantización de su relación en la pantalla y la presión por convertir su amor ficticio en realidad también jugaron un papel importante en la exacerbación de la situación. Y como siempre, la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones a partir de la información superíndice 3N que tenemos disponible. Debemos recordar que las celebridades también son seres humanos con emociones y sentimientos, y que merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona. Juzgar sus vidas y sus decisiones basándonos en rumores y especulaciones es injusto e irresponsable. Asuki Aulo tienen, un resumen de todo lo que sabemos sobre la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He intentado ser lo más objetiva posible, basándome en la información disponible y evitando caer en rumores infundados. Mi objetivo es proporcionarles una visión equilibrada de la situación, para que puedan formar sus propias opiniones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para Mu. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir con ustedes las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Ahora, me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión superíndice 3N mediultica fue el principal factor que contribuyó superíndice 3 a la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus teorías. Quiero saber qué piensan ustedes realmente, cuáles son sus perspectivas y si tienen alguna información adicional que puedan compartir. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Los quiero mucho.